Bienvenidos a estas enseñanzas del bautismo. Primeramente vamos a anotar o vamos a entender un poco sobre el Código de Derecho Canónico, qué es lo que nos dice basado a lo que es el bautismo. En el 867, el Código de Derecho Canónico nos dice que los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes, después del nacimiento e incluso antes de él. Acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Aquí la iglesia nos marca en estas, vamos a decirlo, en estas leyes que se han fundamentado para el beneficio de nosotros mismos como seres humanos y como participantes de la Iglesia Católica. La obligación de nosotros como padres, habemos padres que hemos traído a nuestros hijos o hemos pensado bautizarlos, incluso cuando están embarazadas nuestras esposas. Entonces pensamos en el bautismo, y estamos acomodando cómo vamos a hacerle después de que sea el nacimiento. También hay otras cosas importantes en las cuales ah, nosotros buscamos a los compadres para que ya sea cuando nazca nuestro hijo, antes de los 40 días o después de los 40 días a bautizarlo. Pero también tenemos que tener una preparación. Y esa preparación no solamente se nos da en 2 horas y media, en las cuales a veces las charlas prebautismales son las que nosotros donde vamos, pero eso es una preparación día a día para toda la vida. Y en el mismo 867 del Código de Derecho Canónico, en el número 2, nos dice: si el niño se encuentra en peligro de muerte, debe ser bautizado sin demora. Ahí se abren dos maneras en las cuales nosotros podemos uh, ser partícipes de este acontecimiento del bautismo. En ese punto, en el segundo punto que acabo de leer, nos muestra que el niño, si se encuentra en peligro de muerte, debe de bautizarse, pero debe bautizarse como lo marca o como lo manda la Iglesia Católica. Y eso es muy sencillo, que se debe bautizar con agua. Y aparte de con agua, decir las palabras correctas: yo te bautizo. Se invierte agua en el niño, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ese bautismo queda válido para la Iglesia Católica y para ese niño que es bautizado. Entonces, ¿quién puede bautizar? En ese caso de muerte puede bautizar cualquier persona con intención y que sepa la forma de cómo la Iglesia Católica lo bautiza para que ese bautismo sea válido. Entonces vemos, incluso hay personas que ni católicas son y pueden bautizar. Pueden bautizarlos en ese peligro de muerte, y eso lo vemos en el caso de a veces las enfermeras o los doctores, que cuando el niño está naciendo y está en peligro de muerte, entonces ellos pueden bautizar, y al último, primeramente, mejor dicho, ellos ni católicos son. Así que tenemos esas fuentes que la iglesia nos marca para que cada uno de nosotros tomemos la decisión en los momentos de muerte, y no solamente en el bautismo de niños, sino también de adultos. Hay veces que cuando hay un choque, nosotros vemos un choque y nos arrimamos. La persona, si nos dice que no ha sido bautizada y le preguntamos si ha sido bautizada, nosotros en ese momento podemos bautizar a esa persona. Entonces, si se salva, pues ya serían nuevamente otros requisitos diferentes. En caso de que se salve esta persona, entonces se hacen los ritos que siguen acompañados para el bautizo. También el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1213: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre
el acceso a los otros sacramentos. En esto nos quiere decir nuestra Madre Iglesia a través de de catecismo, de la enseñanza del magisterio. Nos quiere decir que hay un fundamento en cada casa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una casa. La casa se empieza a fundar desde el principio, desde abajo, poniendo las rocas o el cimiento. Entonces el bautismo viene siendo el cimiento para los demás, para que se vaya edificando tanto en la vida espiritual de este niño o esta persona que entra a ser parte de la iglesia, y también es la puerta. ¿Por qué? Porque nos abre a la experiencia, nos abre las puertas del cielo al momento de que nosotros somos injertados en Jesús. ¿Y qué es lo que nos marca aquí? ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros no podemos pasar más adelante ah, en la vida espiritual si no tenemos el bautismo. Por eso es el fundamento, es el principio, es el primero de todos los sacramentos. Y aparte de lo que de que es el primero, ahí en ese momento se nos engendra a la semilla del Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros sepamos qué, qué tan, qué tan importante es el que nosotros traigamos a nuestros hijos lo más pronto a bautizarlos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipe de su misión. Eso nos lo dice el Concilio de Florencia y el Catecismo y el Canon 204 y 849. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Esto nos remarca un poquito más. Primeramente, nosotros somos hijos de Dios cuando nosotros somos bautizados, pero antes que eso tenemos el pecado, ese pecado original. ¿Y dónde es el pecado original? No se origina, sino en el principio con nuestros padres, Adán y Eva, que ellos desobedecen una ley de Dios, vamos a decirlo así. Y cada vez que nosotros también desobedecemos una ley de Dios, transgredimos lo que Dios nos quiere, esa desobediencia transgrede, e incluso cuando transgrede el pecado lleva a la muerte. Entonces, eso le pasó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y con nosotros pasa lo mismo porque nosotros heredamos ese pecado, pero con el bautismo nosotros nos libera, el pecado destruye, mejor dicho, destruye el pecado original, el bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos sigue diciendo en el 1215, este sacramento es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu, porque realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Jesús le contestó, esa es la historia de Nicodemo, cuando Nicodemo está conversando con Jesús. Y Jesús le contestó, de verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Imagínense nada más, Jesús está platicando no con cualquier persona, sino con una persona que es maestro, que da enseñanzas en la sinagoga. Entonces, este maestro pues no entiende lo que Jesús le está mostrando y dice, ¿cómo voy a renacer? ¿Cómo va a renacer el hombre ya viejo? ¿Cómo volveré al seno de mi madre? Eso no lo entiendo. Pero Jesús le remarca nuevamente, dice, tú siendo maestro no lo entiendes, entonces que no entiendes las cosas de la tierra, ahora ¿cómo vas a entender las cosas del cielo si te hablo de las cosas del cielo?
Entonces, ¿cómo Jesús habla con Nicodemo y cómo Nicodemo no entiende siendo maestro de la ley, siendo un maestro, un gran maestro de la ley? Pero aquí Jesús quiere darle a entender algo más profundo. Y aquí ya vemos cómo el agua tiene un fundamento también, y el agua es nos sirve para purificar. Y el agua pues tiene muchos significados. El agua es el agua da vida. El agua destruye también cuando a veces se vienen los huracanes, es donde destruye, pero lo importante es que Jesús se mete a profundizar, a que profundice este maestro de la ley y para que vea que lo que es carne, o sea, lo que viene de mamá y papá, pues ahí se queda. Entonces tenemos que nosotros que nacer del Espíritu, ¿cómo? Por medio del bautismo. También, también el Catecismo de la Iglesia Católica 1272 nos muestra y nos dice, incorporados a Cristo por el bautismo es configurado con Cristo. En Romanos 8:29, el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, o sea que demuestra carácter de la pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida el bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. El bautismo es un sello imborrable porque es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28:18 siguiente nos lo muestra, que dice, vayan por todo el mundo, bauticen, hagan discípulos y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de la tierra. Una vez para el católico, una vez bautizado, no se volverá a dar un nuevo bautismo. Podemos hablar de los tres diferentes clases de bautismo. El primero es el bautismo del agua. ¿Cómo es el bautismo del agua? Es el que casi cotidianamente nosotros hemos visto en las iglesias. Es cuando el niño es sumergido, cuando es esparcido, cuando es esparcido por el agua y diciendo las palabras precisas que es yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La otra es el bautismo de sangre. Eso es como cuando hay personas que mueren mártires antes de ser bautizadas y su bautismo es de sangre. Ahí vemos los mártires. Podemos ver ahí al diácono Esteban, uno de los primeros que fueron mártires por la causa de Jesús. Y vemos un bautismo de sangre. Y muchos santos que han sido santos y personas que ahora las tenemos en el altar, han tenido su bautismo de sangre. O hay personas que no son católicas, pero ellos tienen el deseo de entrar a la iglesia católica y por ello mueren. Entonces ellos tienen su bautismo de sangre. El otro es el bautismo de deseo, es desde el principio, como les decía, con el derecho canónico, que las personas tenemos el deseo de bautizar a nuestros hijos. Entonces sucede algo en el camino, que nuestro hijo muere, entonces y ya está preparado el bautismo. Antes de nacer, entonces ese niño queda bautizado por deseo, porque sus padres deseaban que fuera bautizado antes de que él naciera. Entonces vemos esos tres tipos de bautismo, que el que más nosotros nos enfocamos es el de agua, de sangre. Muy poco lo hemos visto, pero el de agua sí hemos visto más seguido. En Efesios 4, 5, 6 nos dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todos. Esto nos da a reafirmar de que solamente es un solo bautismo, y ahí habla más bien de la unión de la Santísima Trinidad. Pero una sola fe nos une en el amor. Un solo Señor. Nosotros tenemos al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero
ellos no se desunen, ellos siempre están unidos y eso es lo que busca, lo que nos invita a la Iglesia Católica siempre, a que sea solamente uno y un solo bautismo. Y hay veces que en eso caemos un poquito nosotros como católicos a los que casi, los que no nos instruimos, caemos en el, pensamos o creemos que nos tenemos que nuevamente bautizar. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos la decisión de decir sí, pero nuestros padres y padrinos reafirmaron que ellos querían llevarnos y encaminarnos en la fe. Entonces, el bautismo, aún si una persona se sale de la iglesia y quiere ser bautizado en otro lado, pues ya no se puede bautizar porque ya está bautizado. Y si es bautizado en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ya no necesita otro bautismo. Creer para recibir el bautismo. Aquí vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 25 y siguientes, nos da unas pautas para seguir con Pablo y Silas, esos apóstoles que se encuentran en la cárcel con un carcelero ahí en Filipo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ellos estaban en la cárcel, todo estaba cerrado, las cadenas estaban amarrados con cadenas, Pablo y Silas, pero resulta de que Dios, en su misericordia y en su amor, porque quiere que se propague ese evangelio, da una enseñanza muy grande para a ese carcelero. Y nos narra así: el hombre pidió una luz, o mejor dicho, voy a platicarles un poquito sobre esta historia. Ellos están encarcelados y las puertas están cerradas. El carcelero se duerme. Cuando despierta están las puertas abiertas. Los presos se les caen las cadenas. Entonces él, ¿qué dijo? Si por una persona que se sale o se escapa de la cárcel, merezco la muerte, ahora si son todos los presos que se salieron, entonces merezco morir. Él iba a matarse, pero le dijo, le dijo Pablo, el hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra de Dios, la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Primeramente, anunciaron, como los apóstoles: vayan y anuncien, hagan discípulos. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa, ahí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Qué interesante que después, cuando este carcelero se da cuenta de que no se han salido nadie de la cárcel, pide una luz y, y le dan la luz de Jesús a través de: ten fe en el Señor Jesús y se salvará tú y tu familia. ¿Qué es lo que sucede con el bautismo? El bautismo nos salva del pecado, el bautismo nos regenera, y el bautismo lo que hace es un cambio de vida en nuestro ser. Se engendra el Espíritu Santo, y a la vez en este hombre hace una fiesta grande por ser bautizado y porque se encontró con Dios. Entonces, en estos tiempos nosotros nos ponemos contentos porque hemos, hemos llevado a este hijo a bautizarlo, y tenemos que hacer fiesta, sí, pero hay que hacer una fiesta de acuerdo a lo que se está viviendo. Entonces, vemos esos puntos. El carcelero Filipo se dio cuenta de que necesitaba una luz. Se le dio la luz de Jesús, la luz que alumbra, la luz que va a alumbrar de ahí para adelante todo su camino. Y a la vez la lleva a su casa, se bautizan él y toda su familia, y entre ellos iban los esclavos y todo lo que era su familia.
y abarcaba bastante en la familia. Entonces, hay una alegría en ese carcelero porque conoce, o sea, cree en Dios y a través de ello se da a bautizar. Por el bautismo hemos muerto con Cristo. Romanos 6, 15, 1:5. Nos revestimos de Cristo. Nos hacemos nuevas criaturas y nos injertamos a su vida y muerte y resurrección del Señor. O sea que por el bautismo nosotros quedamos limpios. Por el bautismo nos regeneramos y nos injertamos en la vida primeramente, la nueva vida, pero también en la muerte de Jesús y la resurrección que algún día vamos a resucitar junto con Él. Un poquito de repasando el bautismo es, el bautismo destruye el pecado original, nos hace miembros de la iglesia, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos en Cristo, nos imprime un sello imborrable.